Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Y bueno, gracias a Dios esta noche nos permite tener el culto de oración. Espero que los hermanos que nos están viendo puedan ayudarnos para enviar los links correspondientes para que vayan ingresando y así todos juntos iniciar para el culto de oración, ¿sí? Vamos a iniciar cantando algunos himnos, por favor, cantemos todos juntos. Vamos a cantar el himno 296. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 296. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces
mereces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Sí, gracias a Dios nos permite cantar todos juntos, ¿no?, estos himnos. Y espero que nos estén acompañando desde sus hogares cantando, ¿no? Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno 275. Sí, cantemos el himno 275. Lo debes compartir. Una sola chispa se encendió un fuego y los de alrededor calientanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir.
Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar ya todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, vamos a cantar un último himno y luego de esto vamos a orar todos juntos. Cantemos el himno 506 hasta ese día. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 506 hasta ese día. Puedo cantar si cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar en el camino que va siempre arriba. No puede ser el mundo mi hogar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá hasta ese día. La gloria cuando el Señor me lleve allá. Lo terrenal habrá que disiparse al recordar que nada
nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza, no volveremos a sufrir después, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. El mundo vil con su trabajo y lucha puede traer miseria y pesar. El hombre es como el halcón que libre ya listo está, y así podrá volar. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también todos juntos, por favor, podemos orar. Para ello pueden inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta noche por permitirnos esta oportunidad para poder escuchar tu palabra. Realmente nosotros necesitamos que nuestro corazón pueda recibir tu palabra, y a través de esa palabra podamos meditar, Señor, realmente cómo está nuestro corazón. Y esta noche, Señor, te agradecemos por permitirnos esta gran oportunidad, y te pedimos que los hermanos que aún no se han conectado puedan conectarse, Señor. Así también a los hermanos puedas dar corazón para poder compartir el link y de esa manera puedan participar. Te agradecemos, Padre, por tu siervo, Pastor Andrés, quien también está ministrando aquí en la ciudad de La Paz, Señor. Le puedas dar fuerza, Señor. Realmente estando ministrando en distintas partes, Señor, también hay situaciones, dificultades, pero a través de tu palabra podemos encontrar paz para nuestro corazón. Te rogamos, Padre, por favor puedas ayudar a tu siervo, Señor, quien va a compartir esta noche. Así también, Señor, y te pedimos por los hermanos que se han apartado, también puedan retornar. Y así, Señor, esta noche encomendamos en tus manos este culto de oración. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, ahora tenemos el tiempo de testimonio. Sí, es muy importante, ¿no?, que todos juntos podamos escuchar el testimonio. Hoy tenemos 2 testimonios. Vamos a escuchar el primer testimonio, que sería de la hermana Silvia Duarte. Entonces vamos a escuchar atentamente. Sí, hermanos, por favor. Hermana Silvia, muy buena.
Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches, evangelistas. Yo me siento muy contenta por estar aquí testificando después de mucho tiempo, pero realmente hay mucho que agradecer al Señor. Y esa noche eso quiero testificar, cómo Dios ha bendecido tanto mi vida desde el momento en que me permitió este gran evangelio, esta salvación, en 2004, ¿no? El 22 de diciembre del 2004. Fue cuando Dios me dio esa gracia a través de la misión Buenas Nuevas, a través de sus siervos, este bendito evangelio que en ningún otro lugar he podido encontrar, ¿no? Que es el evangelio a través de la palabra de Dios. Por eso es que yo puedo recordar que Dios como me encontró, ¿no? Como en Génesis 1:2 dice, ¿no? Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Realmente mi vida era así, ¿no? Vacía, desordenada y en tinieblas. No tenía una luz clara, no, mi vida era desordenada. No, yo pensaba que andaba bien, pero en realidad, viendo a través, mi vida a través de la palabra, primeramente yo no tenía la salvación. Yo pensaba que yendo a alguna iglesia, estaba conectada con Dios, ¿no? Pero realmente a través del Evangelio Dios me mostraba en ese tiempo de que yo no tenía nada que ver con Dios porque yo aún consideraba que tenía pecado. Este culto de la Pascua a mí me hizo recuerdo muchísimo ese tiempo en el cual yo peregrinaba prácticamente, ¿no? Primero en la iglesia católica y luego de una iglesia a otra donde me invitaban, iba queriendo encontrar eh, esa paz, queriendo encontrar el perdón de mis pecados, porque decía, Señor, ¿qué pecado no me has perdonado que mi vida aún no cambia? Pero en realidad, a través del Evangelio, realmente el Señor había perdonado todos mis pecados una vez y para siempre. Un gozo tan grande que me acuerdo haber salido de la iglesia cuando estaba en Villa Fátima y veía a mi alrededor tanta gente. Y decía, Señor, toda esta gente no sabe esta verdad que tú me acabas de descubrir. Yo tenía una sed de poder compartir y predicar ese evangelio que había recibido. Y Dios me dio mucha gracia desde ese entonces, ¿no? Tanto así en participar en la iglesia, en participar en los campamentos, en los eventos, que mis hijos puedan asistir. Realmente Dios empezó a cambiar todas las cosas, empezó a ordenar mi vida, empezó a ordenar mi familia, empezó a ordenar mi hogar, mi trabajo. Claro que cuando yo me aparto de lo que es la palabra, vuelvo a mi naturaleza humana, ¿no? Al pensamiento. Entonces, este tiempo, pastor, ¿no? Sopan nos recomendaba tanto, ¿no? El día de la Pascua, el día en que él compartía esta parte, el día de la cantata, ¿no? Realmente, ¿quién podía realmente ayudarle? Solo Dios. Y nosotros los justos experimentamos eso, ¿no? Aunque mi corazón es infiel, ¿no? Es infiel, pero Él es fiel. Él es el que me ayuda, Él es el que me socorre. Por eso yo puedo dar gracias a Dios por tanta bendición, ¿no? Realmente mi hogar es bendito, mis hijos son benditos por Jesucristo, ¿no? Por eso hay una palabra que quisiera compartir, está en Salmo 103, que dice, ¿no? Hasta el versículo 1 al 4 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Realmente Él me rescató, ¿no? Del hoyo. Y realmente hasta el día de hoy, ¿no? El Señor me ayudó y me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él juró por sí mismo bendecir a sus hijos, ¿no? Y realmente este tiempo puedo ver cuánta necesidad hay en todo lado. Y Dios me permitía compartir con muchas personas, ¿no? El culto unido de la Pascua. Y también podía compartir, ¿no? En su palabra. Yo espero que muchas personas puedan llegar a alcanzar esta gracia que Dios un día me dio, la sabiduría para poder aceptar este bendito evangelio
que realmente a partir de ello Dios hizo muchas cosas en mi vida. Para terminar, hermanos, yo quiero compartir esta última palabra que está en Primera de Corintios 15, el versículo 10, la primera parte, voy a compartir, que es lo que ha sucedido en mi vida y en mi hogar, en mi trabajo, en todo lado donde yo estoy. Realmente es esta primera parte, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, realmente. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso me conmueve mucho, ¿no? Es esta palabra, porque realmente sin la gracia de Dios, sin su santo evangelio, sin la iglesia, sin los hermanos, ¿qué sería de mí? Realmente Dios ha sido y es muy bueno conmigo. Por eso yo este tiempo quiero agradecer al Señor por tanta bendición y realmente agradecer al Señor porque pone siervos en la iglesia, en Bolivia, ¿no? Que si no hubiera sido así, no sabríamos, no nos hubiéramos enterado de este bendito evangelio. Agradezco por la vida de Pastor Oxopá, agradezco realmente por la misión, por nuestra iglesia, ¿no? Y pido a Dios que continuamente Él trabaje a través de su Espíritu Santo en mi vida, para que me aparte de los pensamientos que muchas veces inundan mi ser. Pero el Espíritu Santo es tan fiel que otra vez me jala continuamente a que yo pueda volver a Dios. Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora también vamos a invitar al hermano Jacinto Yujera, que también quiere compartir su testimonio. Muy buenas noches, hermano. Por favor, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Y yo quiero agradecer al Señor, ¿no? Y darles gracias, ¿no? Porque Dios este tiempo me cuidó, también cuida a mi familia y también a todos mis familiares, ¿no? Por eso quiero agradecer, ¿no? En mi corazón hay mucho agradecimiento al Señor. Aunque este tiempo que estoy viendo mi vida de creencia, puedo ver, ¿no? Cómo Dios ha podido como ver mi corazón, ¿no? Aunque tengo muchas fallas en mi vida, ¿no? Pero a través de la palabra, a través de los siervos, puedo también controlarme mi corazón, ¿no? La palabra mismo. Por eso este tiempo yo quiero agradecer mucho al Señor. Quiero leer un texto de la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 2, verso 26. Está escrito, ¿no? Es una promesa, ¿no? Que yo encontré, esta promesa. Así 3 o 4 semanas, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al quien agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, leyendo esta palabra, podía reconocer, ¿no? Al Señor, que de verdad Dios me da, ¿no? El corazón también, para que yo puedo, como a través de esta palabra, esta promesa, puedo reconocer al Señor y Dios me va a dar muchas cosas a mí. Por eso esta promesa podía tener en mi corazón. Durante este tiempo, teniendo esta promesa, yo podía como
tener, ¿no? En el corazón, aunque era aflicción, aunque no tenía trabajo, pero no me faltaba, ¿no? El pan de cada día en mi hogar, ¿no? Aunque durante estos 2 años no estoy trabajando, ¿no? Pero Dios siempre me daba la bendición en mi hogar. Y también, ¿no? A través de esta dificultad, yo podía acercarme también al Señor, ¿no? Pedir que Dios me dara el trabajo, ¿no? Porque por causa de la pandemia, y yo soy artesano, ¿no? Entonces, todas las cosas de la artesanía, todas las cosas que yo trabajo calzados, ya no había venta, ¿no? Hasta este momento. Pero Dios nunca me abandonó, nunca me dejó. Y un día, ¿no? Así 2 semanas atrás, llegó una bendición muy grande en mi hogar. Ustedes conocen, ¿no? A mi hijo José Luis, y a través de él también, ¿no? Dios me bendijo, ¿no? Una familia, ¿no? Una familia que mi hijo se va a casar, ¿no? Entonces, escuchando esa noticia, yo estaba contento, ¿no? Porque aunque yo a mi hijo yo le hablaba, ¿no? Le decía a mi hijo, hijo, ya como tiene que casarse ya así. Como que él no me tomaba en cuenta, ¿no? A mí. Pero siempre yo le preguntaba, José Luis, ¿tienes comunión con el pastor así? Él me decía, sí, tengo comunión. Entonces, esa mañana, en hora piadosa, yo le llamé a mi hijo, le dije, hijo, quiero hablarte así. Él me dice, papá, espéreme porque tengo que anunciarte una cosa, me dice. Entonces salió, me anunció, papá, me voy a casar. Ese rato no podía qué decir, en mi corazón había alegría. Entonces, hermanos, ¿no? Yo estoy muy contento por recibir esa noticia también. Y también ahora estamos como a través de la iglesia, también, ¿no? Preparando, ¿no? La boda para José Luis y la hermana Daniela, ¿no? Y yo estoy contento, ¿no? Por eso quiero agradecer al Señor y también quiero invitar, ¿no? A toda la iglesia, ¿no? Que juntos podemos estar en la boda de mi hijo José Luis y la hermana Daniela. Por eso tengo mucho agradecimiento al Señor. Por eso también pido oración, ¿no? Para que la boda que se está preparando por la iglesia, Dios bendiga, ¿no? Dios guía esta nueva familia, ¿no? De mi hijo José Luis y la hermana Daniela. Contento, hermanos, y agradecer a la iglesia, a Dios más que todo, por la bendición que me dio a mi familia. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, hermano Jacinto. No hemos podido escucharnos el testimonio. Dios está trabajando en grande manera, ¿no? Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello quisiera pedir, ¿no? Que puedan juntos podamos ver las presentaciones. Vamos a tener 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. El primero es El mundo eterno es del Padre y el segundo, Alguien está orando por mí. Si todos juntos podemos ver, ¿no? Las presentaciones, por favor, adelante.
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guía.
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Ahora también, antes de pasar al punto más importante, que sería escuchar la palabra, ¿no?, de Dios, pedir a los hermanos que nos están viendo por Zoom, por favor puedan activar sus cámaras, es muy importante, ¿no?, por respeto también al expositor, y de la misma manera, aunque no es presencial, podemos también estar en un lugar adecuado para poder escuchar esta noche la palabra de Dios. Sí, y pedirles que por favor puedan enviar los links para que ingresen los hermanos que faltan, así, o familiares o invitados que tengan, y así juntos podamos escuchar la palabra, ¿sí? Les pedimos por favor, y de esa manera espero que nos puedan apoyar. Vamos a invitar entonces al pastor Andrés Lim, quien va a compartir también esta noche la palabra de Dios, ¿sí? Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, ¿cómo están todos? Sí, se ve bien, ¿no? Sí, hoy cortamos cabellos. Sí, entonces, primero vamos a ver esta noche, sí, San Mateo esta noche, San Mateo capítulo 11, desde versículo 2 voy a leer. San Mateo capítulo 11, desde versículo 2 hasta 19 voy a leer. Ya todos se encontraron, ya voy a leer, libro de San Mateo capítulo 11, desde versículo 2 voy a leer. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta. Porque quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas a que compararé esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía,
y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hasta versículo 19 hemos leído. Y hoy nosotros visitamos allá de régimen penitenciario, o sea, a la oficina de régimen penitenciario con hermano Carmelo, ¿no? Junto visitamos. Porque esa visita es como mañana va a realizar la conferencia, ¿no? La conferencia para régimen penitenciarios. Segunda vez. Entonces eso para los directores de régimen penitenciario y administrativos, que los funcionarios oficiales, ¿no? Ellos son autoridades. Entonces mañana la hora boliviana es desde 6 va a empezar, 6 a 8 de la noche. Entonces la hora coreana es el viernes 7 a 9 de la mañana. Entonces cuando coordinamos con el encargado, pastores de Corea, casi en la mañana, en la madrugada sí, y chateamos, mensajeamos. Aunque a mí me gusta chatear, ¿no? Y WhatsApp, soy también adicto de mensaje, WhatsApp. Yo tengo miles de grupos de WhatsApp, muchos. Entonces, también tengo entre los coreanos, también tenemos misma aplicación, ¿no? Se llama KakaoTalk. No sé si han escuchado ustedes. KakaoTalk, ¿no? Entonces, cuando llega mensaje, Katok, ¿cierto? Sí, así ya suena, ¿sí? Entonces, aquí WhatsApp usamos mucho, ¿no? Aquí en Bolivia. Entonces, mañana ya realizando, necesitamos coordinar, por eso hoy fuimos. Entonces ahí estaba un licenciado. Mañana va a ver ustedes el presentador de mañana, ¿no? Entonces de parte del régimen penitenciario. Muy guapo es, ¿sí? Su voz es también como un actor, ¿sí? Entonces muy guapo es, ¿sí? Entonces sí, tenga mucha esperanza, mañana va a ver aquí. Mañana va a venir acá. Luego también otro licenciado también va a venir, de encargado de redes sociales, conoce muchos periodistas, luego conoce muchos canales. Entonces ahí nosotros hubo reunión esta tarde. Entonces, y ahí hablamos, mañana va a realizar licenciados. Anterior vez nosotros equivocamos, ¿no? Muchos errores, porque temblamos nosotros todos. Porque muchos países ingresaron, aunque plataformas Sumes, pero teníamos, ¿no? Y miedos, porque ante mucha gente hablando. Entonces el licenciado también tenía mucho, ¿no? Nervioso. Entonces, y olvidó. Entonces esta vez nosotros invitamos, puede venir a nuestra iglesia, a nuestras sedes. Preparamos todo como un estudio. Ay, qué bien, dice, entonces mejor es allá. Entonces mañana va a venir temprano con ese licenciado encargado de redes sociales. De aquí nosotros ya transmitiremos en vivos, entonces comprometimos, ¿no? Luego ya conversamos. Entonces ese expositor, el fundador Pastor Ospak, poco explicamos. No es fácil para invitar, ¿sí? Entonces es el fundador muy ocupado, su agenda full, difíciles. Habla un poco, ¿no? Sobre su video documental que transmitió en Brasil, ¿no? Entrevista en canal Rede Brasil. Entonces ahí pastor, ahí hizo entrevista a un canal de Rede Brasil. Entonces ahí ese día estaba haciendo, preguntando al pastor Ospak, luego respondía. Entonces ese canal primera vez dicen, ¿sí? Miles comentarios, si subieron oyentes, se congeló, dice, su sistema de canal. Un rato se congeló. Mucha gente escuchando su mensaje y mandaron y comentarios. Es todo explicamos ese licenciado. Difícil conseguir, ¿no? Lograr ese expositor, el fundador. Queremos hacer para que más dé, ese un milagro era. Anterior vez ha dado, eso es la gracia, pero esta vez milagro 2 veces, no pensamos. Entonces necesitamos hacer entrevista con el fundador, pedimos. Ahí
haciendo entrevista, hay más puede dar apoyos. Y hablamos, entonces el licenciado escuchando le gustó mucho. Conseguiremos, dice. También escuchando el licenciado, ¿sí? Era cantante, dice. Entonces, tiene razón, porque su voz muy diferente era. También muy guapo es, ¿sí? Era cantante, conoce, mucho conocido de canales. Hizo entrevista antes, dice. Entonces, haremos una reunión, diferentes canales, conseguir entrevista con el fundador. Luego también hablamos sobre esa película de Pastor Kim Gi-sung. ¿Ustedes han visto película? ¿No han visto película? Ya levante, ya, ¿quién vio? Baje, mejor. No vi, levante la mano. No vio esa película. ¿No vio? Sí. Y esa película mirando llora, muchos hermanos lloraban, ¿sí? Llega al corazón muchos. Explicamos sobre Pastor Kim Gi-sung. Entonces, y salió su película. Sí puede ver dentro del régimen penitenciarios. Entonces muchos privados, los privados de libertad, van a sentirse llegar. Y además, ese protagonista de película, él mismo dando la conferencia, imagínense. Entonces, ¡wow! Eso es muy bueno, dice. Esa película puede conseguir, dice. Sí, nosotros podemos. Entonces, aquí toda la cárcel puede mostrar, dice. Entonces preguntan, ¿cómo puede mostrar? Ustedes ya donaron televisión todos y cárceles. Ahí ya puede mostrar. Solo y recibe, ¿sí? Pastor Andrés solo recibe permiso, dice, derecho de autor. Recibe ese permiso, entonces podemos mostrar, dice, toda la cárcel. Además, podemos hablar, ¿sí? TV Bolivia, ¿sí? Aquí del Estado, aquí ya podemos hacer, dice Dios. Entonces nosotros hablamos, es poco difícil es, porque necesita, ¿qué necesita? Esa película muy conocida era Corea Cha, y miraron en el cine, sí, hay mucha gente miraron. Entonces, Pastor Andrés, por favor, se puede conseguir, dice. Entonces, dentro de mi corazón, jajaja. Sí, ya conseguir, fácil o difícil, hermanos. Fácil o difícil. Fácil, chicle. Porque hablando, recién también hablamos con Pastor Kim Gi-sung, recién hablamos. Informamos, pastor, así ellos quieren hacer, dice. Entonces no hay problema, porque dueño, es cierto, protagonista de esta película. Entonces quiere, ellos solo pide permiso de usted, quiere transmitir por canal TV Bolivia, de diferentes canales. Entonces, ahí imagínense eso, nosotros no pensamos, ¿no? Esa parte. Pero en la tarde hablando, ellos le gustó también, ellos muchos. Entonces, primera conferencia en el mes de marzo. El mes de marzo, ¿recuerda usted participaron? Escuchó, ¿no? Participó en esa conferencia, muchos directores y luego oficiales del régimen penitenciario y participó. Entonces ahí, y como nosotros mirando lista, casi todos directores del régimen penitenciario participaron, casi 9 departamentos, casi todas las ciudades. Luego también mirando entre autoridades especiales, también según la lista, confirmado, dice, ¿quién? Ministro de gobierno. Entonces va a dar palabra de felicitaciones. Entonces, ya imagínese, ya ministro ya puede participar en cualquier evento. Estaba muy contento, se habló, ya Semillas Carmelo, ¿sí? No es broma esto, ¿cómo ministro puede ya dar la palabra? ¿Ya confirmado? Sí, dice. Ay, estaba muy feliz, y avisé rápido, pastor, ministro va a dar palabra. Qué bien, pastor Andrés, dice. Luego poco después, otra vez, Semillas Carmelo me dijo, pastor Andrés, hasta viceministro va a participar, dice. Qué raro era, ministro, viceministro, creo que ellos no tiene trabajo, parece, ¿no?
tiene mucho tiempo libre. ¿Cómo así, ministro o viceministro? Ahí entonces nosotros pusimos en el programa es palabra de felicitación, palabra de bienvenidos, director del régimen penitenciario nivel Bolivia. Después palabra de felicitaciones, el ministro de gobiernos. Entonces el programa mirando era, uy, ¿sí? Va a dar, ¿no? Muchos efectos. Luego ya empezamos eventos. Luego ese licenciado era presentador. Estaba bien nervioso. Según programa ya tiene que ya presentar, ya guiar, ¿cierto? Pero olvidó y saltó y programas, ¿sí? La hora de dar palabra de felicitación, ministro de gobierno, saltó, olvidó. Y directo pasó siguiente programa. Entonces desde Corea me llamó, pastor, ¿qué pasó? Debería dar palabra de ministro, ¿cierto? Pero saltó. Luego y olvidó, estaba nervioso, dice el presentador. Entonces Corea me llamó, ¿qué pasó? Yo expliqué. Sí, pastor, el presentador bien estaba nervioso, olvidó. Está bien, entiende, está bien, primera vez, ¿sí? Entonces puedo entender. Pero o sea, esa presentación después puede dar la palabra. Llamé a seminarista Carmelos, porque seminarista estaba junto con licenciados allá, en su casa. Entonces hay seminarista, ¿sí? Llamé, luego ahora terminando ese programa, ya ahora puede dar el ministros. Entonces, seminarista me dijo, y no está participando, dice. Se fue a la reunión, muy urgente. No, sí o sí tiene que conseguir, tiene que hablar, se hace un programa, todo esperando. Ya sí o sí ya tiene que dar la palabra. Si luego y colgué, entonces seminarista llamó, cada rato llamó su secretario. Su secretario llamando no contestaba, hay reunión, dice reunión ministros. Entonces llamé. Sí, según la lista, viceministro ya iba a participar, confirmado, ¿cierto? Semi Carmelo, entonces sí, dice. Ya el ministro no puede dar, ya por lo menos ya viceministro tiene que dar la palabra. Pero ya llamando, seminarista, ¿qué dijo? Viceministro tampoco ya está participando. Llama rápido sus secretarios, oye, ayer directo, tiene que dar la palabra, todo esperando. Entonces seminarista llamó, luego me respondió. Viceministro está en la calle, dice, no puede entrar, dice, sí, no importa, tiene que entrar y dar la palabra. Sí, entonces, viceministro dijo que no se puede, dice, porque está en la calle. Luego de repente, después, seminarista me escribió, pastor, aquí está participando presidente de Cámara de Senadores. ¿Qué está hablando seminarista? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Guerra de estrellas, ¿no? Y ministro, viceministro y luego presidente de Cámara. Ya, ¿qué está pasando? No, Dios se está bendiciendo, pensaba. Entonces yo llamé a Corea. Aquí ministro está ocupado en la reunión, viceministro está en la calle, no se puede. Pero pastor sabe, pastor Kim Ki-sung sabe, pero ahí está participando, presidente de Cámara de Senadores. ¡Wow, qué bien! Dice entonces. Si está bien, él puede dar las palabras. Luego llamé otra vez, seminarista, él puede dar la palabra, llama ahora, que dé la palabra. Pero llamando me respondió, ¿qué respondió? Tampoco daba, ¿cierto? Tampoco daba. Finalmente, ni ministro, ni viceministro, ni presidente de Cámara de Senado, nadie dio. Entonces el programa estaba bonito, era todo, ¿cierto? Pero finalmente ahí ya, si terminamos, Pastor Ospan dio la palabra, luego terminó. Terminando ya pregunté, seminarista, ¿qué pasó hoy día? ¿Sí? Según la lista, ministro va a participar, viceministro va a participar, luego de repente el presidente de Cámara de Senadores estaba escuchando, dijo, ¿no? Entonces quería saber, pero me explicaba, nadie participaron, nadie. ¿Sí? Pero no importa, ¿sí? Por esa situación nosotros conseguimos contacto de ellos, sus secretarios. Llama, ¿sí? Su secretario, haremos una reunión
que Dios abrió, ¿cierto? No pensamos nosotros iba a participar ministros, viceministros, hasta presidente de Cámara de Senadores. Entonces llama era, si luego hacer una reunión. Entonces llamando y logró. Entonces nos respondió el viceministro de gobierno y llamó a nosotros una reunión. Entonces ahí nosotros participamos reunión con viceministro, su secretaria, luego nosotros. Luego explicamos sobre la conferencia que ha dado Pastor Spa. Muchos participaron, directores, administrativos, le gustó mucho. Luego mostrando aquí dentro del régimen penitenciario en Bolivia, donando televisiones, que no podemos ingresar por coronavirus. Ahí ellos están escuchando la palabra también, educación del intelecto. Entonces, ustedes tienen buen programa, le gustó. Entonces nosotros ahí trabajando dentro del régimen penitenciario, pero queremos dar también, capacitar para los policías. Entonces eso, ¿cómo puede hacer? Dice, preguntaba. Ya igual que ahora, como primera vez ha dado la conferencia, mensualmente podemos dar capacitación, ¿sí?, desde Corea a través de Zoom. Entonces, está bien, dice, nosotros también eso queremos. Entonces, primero para hacer eso, debe hacer convenio, dice, convenio con viceministro, ministerio de gobiernos. Aquí está mi secretaria conductora, ¿no? Puede coordinar. Desde ahí nosotros enviamos y como documentos, convenios estamos coordinando. Entonces ahí por esa reunión abrió hasta policías, toda parte de Bolivia, podemos ya dar las conferencias. Y luego nosotros ahora estamos preparando segunda, ¿sí?, conferencias. Entonces ahora sí, y preparando segunda conferencia, y con Pastor Los Pan nuevamente. Entonces este mes, abril, luego el mes de mayo también salió la fecha, ya decidimos cada mes va a dar una vez. Luego junio, julio, ya salió la fecha. Entonces cada mes va a dar la conferencia para los directores, luego administrativo de régimen penitenciario. Entonces ahí podía ver, cómo Dios sí, abrió a través de trabajo régimen penitenciario. Yo también pensando, cierto, si cómo así Dios puede abrir. Como en el principio recordando, Pastor Kim Gi-song llamó. Luego, sí, hermano Andrés, nosotros estábamos visitando todo el mundo, también a la cárcel. Luego ahí predicando el evangelio, cambiaba, Dios trabajaba. Pero en esta vez por coronavirus todo ya cerraron, ya no puede ingresar. Pero ahí escuchando siervo de Dios, me ha dado un corazón. Donaremos televisiones. Luego ahí por flash memory, ya prédica llevaremos para que escuchen. Ya, ¿qué le parece esa idea? ¿Qué le parece esa idea? ¿Bien? Alguien ya feliz su rostro, ¿no? Pero alguien triste. Ya esa idea, ya, ¿qué le parece? Porque usted no compra televisión, por eso bien. Pero su bolsillo ya compraría, no está bien, ¿cierto? Yo también me sentía así, pero pastor, quería apoyar. Si voy a apoyar una televisión, entonces, qué bien, pastores. Sí, así empezamos. Luego, y nosotros y donando empezamos. Luego después pasó otra vez poco más, apoyaba. Porque escuchando aquí Bolivia abrió, hizo convenios. Entonces todas las cárceles pueden ingresar. Ahí apoyó más, 4 televisores. Luego ya el resto Bolivia cubre, dice. Entonces por lo menos recibimos, ¿no es cierto, no? Sí, entonces aceptamos. Así por la fe de siervo, pastores, empezamos. Ahí ahora ingresamos, ¿cierto? La Paz, departamento de La Paz, entramos. Luego, ¿qué departamento? Oruro también. Departamento Chuquisaca. Luego departamento Santa Cruz. Luego Cochabamba.
Beni, ¿sí? Riberaltas, Potosí también, ¿sí? Anterior, ¿no? Sí, semana entramos. Solamente falta es Pando, luego Tarija, ¿qué departamento falta? ¿Está escuchando o durmiendo? Ya otra vez voy a explicar, ¿no? Ya nosotros ingresamos. La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, me olvidé, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Riberalta, sí. ¿Ya qué departamento falta? Tarija y Pando, ¿sí? Luego Trinidad falta, ¿no? Trinidad, ¿sí? Escucharon muy bien, ¿cierto? Entonces ahí también pronto va a abrir, ¿sí? Ahí, licenciado, hablamos. No se preocupen, ¿sí? Todos van a participar esta vez. Esta vez que mañana va a dar la conferencia, llamaba de todos los países, ¿sí? Entonces, anterior vez solo Bolivia, pero algunos participaron, ¿no? Pero esta vez todo Sudamérica, hasta desde Centroamérica está llamando. Entonces, Minas Carmelo es coordinador, cada vez mensajea, ¿por qué ya mensajea? Sí, de México está preguntando, dice. ¿Por qué cada vez mensajea? De tal país me está preguntando. Tal fulano me escribiendo, dice. Una joven de la universidad me está escribiendo, ¿cómo se enteró? Quiere participar, quiere trabajar juntos, preguntaba. Entonces, de muchos países tiene interés ese área, ¿no? Trabaja. Pregunta, ¿cómo Bolivia así trabaja? ¿Cómo Bolivia ahí puede Dios trabajar? Es preguntándose a nosotros. Pero en verdad, ¿cómo aquí Dios trabajó, hermanos? Escuchando de mí, ¿cómo ya empezó a trabajar, hermanos? ¿O no escucharon? Otra vez voy a explicar desde cero. Eso. ¿Cómo ya abrieron aquí en Bolivia? En una llamada, un día, hermano Andrés, ¿sí? Dona televisión por flash memory, mételo, así trabajamos, dice. Entonces ya, ¿aceptó o no aceptó, Pastor Andrés? No acepté, ¿sí? Me puse triste, era, que tenía que comprar televisiones, no quería, pero pastor, no, muy sabio es, Andrés, yo te voy a regalar un tele. Está bien eso, pastor, sí, eso aceptamos. Y luego yo recibí, después yo compré, entonces tú compra uno. Entonces ni modo, ¿cierto? Y si nosotros, hermano, oramos, un tele y ya donamos. Después, pastor, voy a donar 4. Qué bien, gracias. Luego otro 4 tú compra, dice Bolivia. Ahí aumentó 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares. Entonces varios países preguntando. Ya, ¿cómo podía abrir? Nosotros esforzamos, nosotros intentamos, nosotros teníamos interés, nada era nada, solo quejamos, ay, ¿por qué llegó cuarentena? Muy aburrido, soy perro, es solamente la casa nomás, o sea, ahí, ¿hasta cuándo? Pero un día llamó pastor, llamó, luego transmitió, sí, hermano Andrés está ahora por cuarentena, ya no se puede trabajar, no puede ir allá a visitar a la cárcel. Pero escuchando el corazón de siervo Pastor Spa, Dios me ha dado, donamos televisión. Luego por flash memory ya metemos las prédicas. Ahí ellos escuchando van a recibir las salvaciones. Aunque pastor empujaba, transmitía, pero no llega a mi corazón. No llega. ¿Y por qué? Dinero. Televisiones, ¿cierto? Eso sí, no me llegaba, era. Pero pastor, no, muy sabios, por la fe, ¿sí? Apoyando y abrió, eso todo era todos. Pero ahora ya escuchando, sí, ahora casi falta
2 departamentos, ¿cierto, hermanos? Aquí también pronto va a abrir. Entonces, primeramente, los privados de libertad escucharon, ¿sí? Escuchando el Evangelio. Luego, después, hubo reunión con Pastor Kim Gi-sung, con el director de acá Bolivia, abrió para los directores. Luego, administrativos. Después, aunque no participó ministro ni viceministro, ni el presidente de Cámara de Senadores, pero por esa situación reunimos con viceministros. Luego ahora nosotros queremos hacer convenios, luego va a abrir hasta policía, toda la policía de ya Bolivia. Luego, anterior conferencia, nosotros avisamos, Pastor Kim Gi-sung, estamos preparando esa conferencia, todo está bien. Según la lista que nos envió del régimen penitenciario, poco más de 100 directores administrativos a nivel Bolivia. Uy, son muchos. Entonces puede transmitir por los canales, dice. Entonces, escuchando esta vez, otra vez, ¿sí? Entonces mi persona, ¿aceptó o no aceptó? No quería, era, mañana empieza, ¿cierto? Pero hoy día, ¿cómo es? ¿Cómo? Pero ¿cómo el pastor hablando? ¿Sí? Aprendimos, ¿qué aprendimos en la iglesia? Que no me parece, pero doblando, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí averiguaremos. Ahí nosotros enviamos una nota, ¿sí? Y Ministerio de Presidencia, ¿sí? Porque ahí corresponde, ¿sí? Apoyar, ¿no? Transmitir a través de los medios de comunicaciones. Ahí conocimos más personas. Entonces, ahí escuchando de Pastor Kim Gi-sung otra vez averiguamos los canales, los medios. Ese día como 9 medios de comunicaciones transmitimos. Pues esta vez también nosotros eso quería pedir ese licenciado de régimen penitenciarios. Pero Dios no, otra manera, como entrevista con Pastor Ospak. Si ahí, siervo de Dios aquí en Bolivia, se hace entrevista, la gente escucha su mensaje, luego en el corazón del siervo tiene para aquí Bolivia, ya Dios va a trabajar, no va a trabajar más, hermanos. ¿Va a trabajar? ¿Ya va a trabajar? Sí, trabajar, sí o sí va a trabajar. Sí o sí. Luego además esa película de Pastor Kim Gi-sung, ellos quieren, pidiendo, por favor, Andrés, consigue permiso de derecho de autor. Ya conseguir ese permiso fácil o difícil. Y chicle. Sí, luego además ese documental del Pastor Ospak ya salió, en español salió, ¿no? Doblaje en español. Eso también queremos promocionar. Porque ese fundador va a dar la conferencia, entonces él los pidió ese video documental, promocional, ¿no? Del Pastor Ospak. Entonces, estaba muy contento ver, ¿no? Dios cómo abres. Aquí en Bolivia, primer campamento mundial, ¿qué año hubo, sabe ustedes? ¿El año 2000? ¿Recuerda esto? Inolvidable, ¿cierto? Primera vez aquí en Bolivia llegó Coro Gracia, luego Pastor Ospak, ¿no? El fundador, más de 1000, ¿no? 1500 personas, 7, 8 países llegaron. Entonces no podemos olvidar, antes de ya realizar campamento mundial, primer campamento mundial en Bolivia, y yo viajé ¿a dónde era? A Chile, Chile justo estaba campamento mundial. Ahí encontramos Pastor Yonguk Pak, ¿no? Que está pastoreando actualmente ahora en Nueva York. Entonces ahí encontré, luego yo pregunté, Pastor, ¿y por qué Pastor Yonguk Pak es encargado general de nivel mundial? Era? Porque él era coordinador de todos campamentos mundial del mundo, él todo ya programó, organizó. Entonces, y quería preguntar, ¿en qué manera podemos hacer bien, no? En Bolivia, yo pregunté. Entonces me miraba, Pastor, ¿sí? Bolivia primera vez va a realizar, tengo mucho, ¿no? Mucha preocupación.
¿Cómo voy a preparar? Enséñeme. Entonces el pastor me miraba eso. Luego me dijo, Andrés, haga nomás, dice. Si hace, Dios va a trabajar. No podía creer. Por favor, enséñeme. ¿Sí? Enseñe, usted sabe muy bien. Pero otra vez me dijo, ¿qué me dijo? Haga nomás. Haciendo, Dios va a trabajar. Yo viajé todos los países, dice. Yo organicé todos campamentos mundiales en todo el mundo. Entonces cada país tiene diferentes situaciones, diferentes ya condiciones tiene. Era difícil, pero cuando ya realizó, todo Dios trabajó, dice. Andrés, no va a fracasar, dice. Haga nomás, dice. Escuchando, ¿será? ¿Sí? Ya dudaba, ¿cierto? ¿No? Porque yo era primera vez. Luego me explicó, Andrés, ¿sabe la Biblia? Ahí sale una historia, me explicaba. Podemos buscar. Segundo de Reyes, capítulo 3. Ya, Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4 voy a leer. Ya, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Rey de Moab servía, ¿cierto?, al rey de Israel, pero después de morir Acab, se rebeló rey de Moab. Entonces ese rey de Israel sí convocó, sí, para hacer guerra contra el rey de Moab. Aquí vamos a ver el versículo 7. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los y tuyos. Entonces aquí de Josafat, rey de Judas, ahí luego, versículo, vamos a ver, 12. Y Josafat dio, tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Ya finalmente tres reyes uniendo, luego está yendo contra el rey de Moab. ¿Ya puede entender esa historia? Porque se rebeló el rey de Moab contra Israel. Entonces el rey de Israel convocó, luego rey de Judá, rey de Edom. Son tres reyes uniendo ya contra ¿quién? Moab, ¿cierto? Está yendo. Luego está yendo por el desierto. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Pasando poco tiempo en el desierto era. No había agua era. ¿Sí? Entonces ellos tenían sed, todo iba a morir, era morir. Vamos a ver, ¿no? Versículo. Ya 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿a qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas? Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Entonces ahí no había agua, todo iba a morir ahora. Entonces Jehová Dios llamó a nosotros. ¿Para qué llamó?
para que muramos en el desierto. Pero ahí está un siervo de Dios, llamamos. Él tiene la palabra de Dios, Él tiene solución. Llamó era, llamando, ya, ¿qué dijo? Sí, vamos a ver el versículo. Ya 15 voy a leer. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: ahí ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Entonces, ahí los 3 reyes está esperando. Porque aquí en el desierto, porque ya no hay, ya Dios llamó a nosotros ¿para qué? ¿Para qué? Para que muramos, llamó hacia ellos, ¿no? Pensando. Pero aquí siervo de Dios llamó, siervo de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya, ¿qué dijo? Ya, versículo 16 tiene, ¿no? Ya, versículo 16, ya junto vamos a leer, juntos. Ya, ¿qué dijo? Ya, 1, 2 y 3. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Pastor Yongpang me explicó, Andrés dice, hermano Andrés, aquí 3 reyes pensaban, ¿por qué Dios llamó a nosotros aquí en ese lugar para que muramos? Mira, no hay agua, nuestra bestia, animales, todos van a morir. Pero ya aquí Eliseo, siervo de Dios, ¿qué dijo? Haced, dice, ¿qué haced? En ese valle, estanques, poco y mucho. Muchos eran muchos. Luego me explicó, Andrés, tú preparando en Bolivia primer campamento mundial, en tu corazón, si Dios va a trabajar, ¿sí? En Bolivia Dios va a trabajar, entonces tú también, si Dios trabaja, va a hacer mucho estanque, muchas cosas va a preparar. A esas cosas Dios va a trabajar, a también esa parte también Dios va a trabajar, entonces va a hacer, no va a hacer, va a preparar. Pero en tu corazón, eso es difícil, creo que Dios no va a trabajar, entonces no va a hacer. A eso Dios no va a trabajar, no se puede, difícil, entonces nada va a preparar, me dijo, explico. Escuchando, en verdad, cierto, ¿no? Sí, ya Dios en ese valle, aunque no se ve nada, pero Dios sí o sí va a dar aguas en ese valle. Entonces, ¿cuántos estanques va a cavar ellos? ¿Cuántos? Ya usted sí, Dios ya va a trabajar, ¿no? En ese valle, ¿cierto? Dios va a dar agua, entonces ¿cuántos estanques va a cavar? Va a cavar. ¿Cuántos? Cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Muchos, solo muchos, ¿no? En la Biblia también, muchos. Aquí Dios no va a dar, ¿no? Entonces, apenas 1, 2 tal vez. Pero alguien confiando, Dios sí o sí va a dar en ese valle aguas. Entonces, muchos estanques va a acabar. Eso me explicó, Andrés, tú por la fe prepara, Dios va a preparar. Entonces va a haber muchas cosas tú quieres preparar. Pero ya solamente tú ves las situaciones, eso difícil, no hay esto, nada va a preparar. Escuchando esa palabra, regresamos a Bolivia. Luego preparamos, ¿sí? Reunión de los pastores. Ese tiempo no hablaba Selef, pero preparamos Selef también y cantata navideña. Entonces, cantata navideña según programa, una vez era en la noche, ¿sí? Una vez va a presentar. Pero ¿cuánto costaba esa estructura de cantata navideña? Caro, $5,000. Imagínense, para una vez $5,000. Luego ya Santa Cruz, mucha humedad, solamente ya deposita, deja, guarda, ¿qué pasa?
todo hormiga va a comer Santa Cruz. Mucha humedad, va a podrirse. Entonces mejor es, ¿sí? Porque una vez, 2 veces realizamos. Entonces hablamos, entonces Andrés tiene que llamar directo, confirme, dice, con coro gracias. Llamamos. Aquí nosotros gastamos mucho dinero. También deseamos mucho aquí en Bolivia ver, mirar cantatas navideñas. Eso es nuestro sueño. Por favor, permita 2 veces. Entonces voy a consultar a nuestra directora, dice. Luego respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? ¿Sí? Haremos, dice, haremos. Ya, un día 2 veces realizar cantata navideña. ¿Fácil? No es fácil. No es fácil, era. Coro gracia, miembro, ¿cierto? En la tarde, en la noche 2 hicimos. Pero ¿cómo va a llenar ese asiento todos? Miles de asientos, ¿cómo va a llenar? En la noche está bien, los participantes de campamento, ¿no? Jóvenes, familias. Pero en la tarde, ¿en qué manera va a llenar? Si llega vacío, se queda vacío, qué vergüenza, porque Andrés pidió, ¿sí? Mejor era una vez. Entonces pensando en esto, llegaba muchas preocupaciones. Pero ¿qué sabe nosotros? ¿Cómo nosotros llenamos ese lugar? Usted estaba, ¿no? Ese tiempo. Si visitamos Coca-Cola, jefe de Coca-Cola habla una reunión, ¿sí? Entonces queremos regalar cantata navideña, esto. Entonces los empleados, trabajadores, va a gustar mucho esto. Entonces el gerente general le gustó. Esa invitación yo voy a hacer, dice, voy a pagar. Él quería invitar todos sus trabajadores. Visitamos policías, militares, soldados. Entonces ellos muchos llegaron. Luego estaba lleno. Entonces ese día estaba lleno, en la tarde lleno, en la noche también. Lleno, mucha gente le gustó. Si esta noche, claro, sí, hablaría estas cosas, ¿no? Va a amanecer, ¿cierto? ¿Sí? Y ni siquiera entramos, ¿no? Esta noche hemos leído. Ya vamos a volver. San Mateo esta noche, ¿qué capítulo hemos leído? Ya 11. Aquí vamos a ver, ¿no? San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 3 voy a leer. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? El Juan Bautista se preparaba la venida del Señor Jesucristo. Entonces mientras se eso transmitiendo, él entró a la cárcel. Escuchando la obra del Señor Jesucristo, quería saber, envió a sus discípulos. Jesús, ¿usted eres ese Señor Mesías verdadero que hemos escuchado? ¿O esperaremos otro? Está preguntando. Entonces Jesucristo, ya Jesucristo, ¿quién es verdadero? ¿Cierto, hermanos? Mesías, ¿cierto, hermanos? También Hijo de Dios era. ¿Necesita esperar a otros? ¿Necesita esperar a otros, hermanos? ¿Por qué la gente esperando Mesías? Porque viene Mesías, soluciona, ¿cierto, no? Nuestro dolor, también nuestros sufrimientos, también nuestras preocupaciones, también nuestro pecado, todo va a solucionar. Entonces así Juan Bautista está preguntando, ¿usted eres o esperaremos otros? Ya esta noche también igual. Si aunque no somos Juan Bautista nosotros, ¿cierto, no? Escuchamos la obra del Señor Jesucristo, era milagros, sanandos, luego, ¿sí? Resucitó a los muertos. Entonces esperaremos otros, ya Jesucristo es nuestro Señor verdadero, hermanos. ¿Entiende esa pregunta? Ya, creo que si no entendieron. Ya, el Juan Bautista esperando, ¿cierto, no? Las personas que creen. ¿A quién espera? A Jesucristo. ¿Por qué espera? ¿Por qué espera? ¿Alguien espera aquí los voluntarios la hora de
cenar. La hora, aquí tenemos campana, talán, talán, ¿cierto? Todo ya corre rápido, ¿sí? Una cola, quiere comer más rápido, ¿cierto? ¿Sí? Espera la hora. ¿Por qué ya espera la gente? Ya usted tiene estas noches, ¿sí? Dolores. Ya usted tiene como sufrimientos. Ya usted tiene oscuridades. Ya usted en sus corazones tiene muchas preocupaciones. Ya usted tiene también pecado, me condenas. Ya tiene estas cosas en sus corazones estas noches, ¿verdad? Entonces tantas personas también ese tiempo esperaba. Esperar nuestra Mesías era. Si escrito viene, termina. ¿Qué termina? ¿Qué termina, hermanos? Todo nuestro dolores, sufrimientos, preocupaciones, hasta nuestros pecados. Él soluciona, esperando. El Juan Bautista, tantos esperaba, pero escuchando lo que ella ha hecho, Señor es Cristo, y mandó a sus discípulos, preguntando, Señor, ¿ustedes eres o esperaremos otros? Y así preguntaría a ustedes esta noche, sí, Señor es Cristo, ¿ustedes eres o nosotros esperaremos otros? ¿Ya qué va a responder? ¿Qué va a responder? No sé, pastor, ¿sí? Termine nomás rápido. O tal vez alguien, tenemos que regresar a mi casa, lejos está mi casa. ¿Ya qué va a responder? Ya es Cristo respondió. Ya, vamos a ver. 4, ya el versículo 4. Ya así Juan Bautista preguntó a Cristo, Cristo respondió. ¿Qué respondió? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Ya qué quiere decir? Ya, discípulo de Juan Bautista, ¿sí? Hace saber tu maestro Juan Bautista, ¿qué cosas? ¿Sí? Las cosas oís y veis. ¿Usted qué ve? ¿Qué mira? Eso avisa, dice. Hace saber tu maestro Juan Bautista. Entonces Cristo ya, ¿qué hizo? ¿Cierto? ¿No? Versículo, vamos a ver. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ya que Jesucristo es, si llegando los que tienen problemas, situaciones, si solucionó, era solución, como nuestro Señor Mesías. Entonces eso ve, ¿sí? Oís, luego veis, eso hace llegar, ¿sí? A Juan Bautista. Nosotros también dentro de las iglesias, acompañando, también participando en eventos, también hemos visto la obra del Señor Jesucristo en nuestras iglesias. A través de iglesias, siervo de Dios, hemos visto cómo explicamos, ¿cierto? ¿Sí? A través de los testimonios. Aunque en el principio, ¿sí? Mi corazón también, nosotros no queremos, que no me parece bien, no quiero hacer, yo quiero vivir así, ¿no? Pero escuchando la guía, la voz de siervo de la iglesia, a través de la iglesia escuchando la palabra de Dios, aunque no queremos, pero una vez nosotros también, ¿sí? Confiando, recibiendo, también juntamente podemos ver la obra de Dios muchas veces. En su vida también vio la obra de Dios, hermanos, acompañando con la iglesia. ¿Vieron? ¿Vieron ustedes, verdad? La obra de Dios. Aquí también dice, oís, veis eso, lo que ve, lo que oye, eso avisa.
Ya, ¿qué quiere decir esto? Jesucristo es Mesías, verdadero, era verdadero. Aquí vamos a ver el versículo. El versículo 12. El versículo 12 voy a leer. Ya desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Porque ya mucha gente está escuchando la palabra, ¿sí? La prédica de el Juan Bautista es. Porque Juan Bautista, ¿qué es? Mensajero, ¿cierto? Versículo, vamos a ver aquí, 10. Porque ¿quién está escrito? Y aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, el Juan Bautista es mensajero, era que prepare ¿quién? Jesucristo, era Jesucristo. Hablando más correcto, ¿no? El Juan Bautista. A través del Juan Bautista, nosotros podemos encontrar nuestra Mesías, nuestros señores Cristos. San Marcos podemos ver, ¿no? San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, voy a leer. Desde el versículo 1 voy a leer. Ya principio del Evangelio de Cristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, esperad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento y para perdón de pecados. Entonces el Juan Bautista daba, ¿no?, su palabra, ¿sí? Predicaba el bautismo de arrepentimientos. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Escuchando la prédica de Juan Bautista. Porque todas las personas ya tienen pecados. Pero ese pecado ya no podemos solucionar nosotros mismos. Entonces todas las personas van a recibir maldición de Dios. En nuestra vida también, algunas cosas podemos solucionar. Pero ya todas las situaciones puede solucionar, nadie. Pero muchas personas, confiando en sí mismos, desean solucionar. Pero cuando ya el Juan Bautista prepara, ¿qué prepara? Ya usted en verdad, ¿sí?, no puede limpiar nuestro pecado. Ya no se puede todas las situaciones, ¿cierto? ¿No? Por eso, arrepiéntese, dice. ¿Qué arrepiéntese? ¿Sí? De ustedes arrepintiéndose. Luego, ya nuestro Señor Jesucristo, Mesías verdadero, va a llegar. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él va a solucionar. ¿Qué va a solucionar? Nuestros dolores, sufrimiento, todo ya va a solucionar, dice. Entonces, a través del Juan Bautista, preparando la gente, sus corazones, para que, reconozca, yo no puedo limpiar, ¿verdad?, mis pecados. Yo no puedo solucionar estas situaciones, problemas. Necesito mi Mesías, mi Señor es Cristo verdadero. Él viene, Él va a solucionar todas las cosas, preparando, luego, cuando viene Cristo, encuentra, recibe. Luego vamos allá, volver a Mateo capítulo 11. Por eso versículo 12 hemos leído, ¿no? Versículo 12. Desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Ya, ¿por qué aquí los cielos sufre, dice, violencia, hermanos? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Desde Juan Bautista era, antes
Antes de llegar el Juan Bautista, nosotros no conocíamos nuestro Señor Jesucristo. A través del Juan Bautista, él predicando, transmitiendo como el bautismo de arrepentimiento para perdón del pecado. A través del Juan Bautista nosotros conocemos. Ahí recibimos nuestro Señor Jesucristo, Mesías verdadero. Entonces, desde Juan Bautista hasta ahora, los cielos sufren ya violencia. ¿Ya qué quiere decir, hermano, esa parte? Los violentos, aquí dice, no, los violentos lo arrebatan, dice, arrebatan. ¿A qué quiere decir eso? Jesucristo es nuestro Señor, era. Él vino, el Mesías era. Cuando llega Él, ya todo va a terminar. Todo va a solucionar nuestros pecados, luego nuestros dolores, nuestro sufrimiento, todo ya va a terminar. Escuchando los que ya creen, ¿cierto, hermanos? Señor es Cristo el Mesías era. Él puede hacer todos. Entonces, por la fe, nosotros podemos jalar su poder, también su sabiduría. Amén, hermanos, esa parte. Pues de este Juan Bautista, ¿qué dice? Sufren los cielos, porque violencia, ¿qué es? Los que creen, los que tienen la fe. Es Cristo ya, Hijo de Dios, mi Mesías. Él va a terminar, Él va a solucionar todos. Creyendo nuestro Señor Jesucristo por la fe, nosotros ¿qué hacemos? Jalamos del cielo, ¿cierto? Jalamos por la fe, su sabiduría, también su poder, todos. Pues desde Juan Bautista hasta ahora sufre, dice. ¿Por qué sufre los cielos? ¿Por qué sufre? Porque los que creen, Jesucristo mi Mesías verdadero. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Jesucristo esa situación ya puede solucionar. Luego jalando, ¿sí? Roba. En el cielo ¿qué hay? Sabiduría hay. En el cielo ¿qué hay? Sabiduría no mantiene. En el cielo ¿qué hay? Felicidades, riquezas, poder. Por eso los que creen, roba, jala, se sufre violencia y roba. La sabiduría de Dios, riqueza de Dios, roba, jala, como míos. Luego por eso sufre, dice. Ya, hermanos, ustedes también. Jesucristo ya vino, no vino 2000 años atrás, hermanos. Ya vino, cierto. Ya limpió nuestros todos pecados. Ya solucionó toda la situación. También Jesucristo ya tiene poder, poderoso. Cualquier situación es Jesucristo porque ya no va a solucionar. Pero los que creen, podemos jalar su poder, su sabiduría. Por ese poder del Señor Jesucristo, ya nosotros también solucionamos todas las cosas. Por eso, desde Juan Bautista, los cielos sufre. Amén, hermanos. Entonces ustedes también, ¿sí? Confiando por la fe, robar, ¿sí? Hace sufrir. ¿A dónde? Cielos, hay todas las cosas. Pero lamentablemente, no todos roba, jala de cielos. Algunos, ¿sí? Triste. Algunos, ¿sí? Sigues situaciones, preocupaciones. ¿Por qué no puede robar? Que no confía. No confía. Jesucristo ya no puede hacer. Se ve más grandes situaciones. Por eso aquí, versículo ya 15. Ya el que tiene oídos para oír, oiga. 16. Ya más a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Por eso ya versículo 16 comparan, dice, esas generaciones
Ese tiempo, muchas personas que viven este tiempo, ¿no? Esas generaciones, como los muchachos que se sientan en la plaza, dice. Ya 17 vamos a ver. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Y por qué vino lamentaste, no? Versículo 17. Ya cómo comparó estas generaciones. Entonces los muchachos, ¿sí? ¿Dónde está ahora? En la plaza, ¿cierto? Pero cuando ya toca flauta, usted cuando escucha la música, ¿cómo se siente? Ya tocando ya flauta, si ese ritmo, ¿cierto? ¿Sí? Ya por ahí le viene, luego escucha por el oído. Ese ritmo ya entra, ¿sí? A mi corazón, ¿cierto? Por oídos, escuchando. ¿Qué pasa? No pasa nada. Usted cuando ya ritmo escucha, ¿qué pasa? Cuerpo también, ¿cierto? Sí, automático era alguien. Alguien automático. Alguien más fuerte, ¿cierto? Sí. Ya porque él lo escucha. Los muchachos estaban en la plaza, pero ahí tocando flauta. Pero los muchachos, ¿qué hace escuchando ese flauta? ¿Qué hace? No bailaron, dice. No bailaron, porque no escucha, ¿cierto? Ese flauta se va, no escucha, no entras. Luego, endechamos y no lamentáis. Endechamos sufre, ¿verdad? Entonces ese sufrimiento también mirando, escuchando, entrando a nuestro corazón. Entonces va a llorar juntos, triste, ¿cierto, hermanos? Aquí algunas veces, como la madre llora, entonces el niño también, el bebé también mirando a su madre que llora, ¿qué pasa? Su hijo también llora, ¿cierto? No sabe por qué lloran, pero ya llega, ese sufrimiento de la madre llega, llegando junto llora, porque entra. Pero esa generación es que raro era, ¿por qué? Aunque tocando flauta y no baila. Luego te endechamos, pero no lamenta. Que no escucha, dice, no escucha. Cuando escuchando, hermanos, ese como flauta tocando, escuchando, eso entra, escucha, ¿qué pasa a esta persona? Baila, ¿cierto, no? Y olvida, baila. Tal vez tenía preocupaciones, pero flauta, ¿sí? Flauta escuchando, si ese ritmo entra, entrando ya moja, llena en mi corazón. Qué raro era, si juntamente baila, ¿cierto? Ya feliz, olvidando. Pero esa generación, ¿qué pasa? ¿Baila o no baila? Flauta tocando, ¿qué hace? No se siente, no escucha, ¿sí? Tú nomás toca flauta. Luego aquí endechamos. No importa, aunque él sufre, no importa, no llega, ¿sí? No entra, no acepta, no ve, ¿cierto? Nada. San Juan capítulo, vamos a buscar San Juan capítulo 5, hermanos. Ya terminamos, hermano, ese versículo leyendo, terminamos. Ya San Juan capítulo 5 encontraron. Ya 25. San Juan capítulo 5, el versículo 25. Ya juntos vamos a leer, ¿cierto? Fuerte, con gran voz, junto conmigo vamos a leer. ¿Encontraron todos? Ya mira, aunque ya hablando, no entra. Tocando flauta, entra, no entra. Los que entra, acepta, ¿qué pasa en su vida? Ya baila, ¿cierto? Ya feliz. Ritmo aquí, audífono, alguien, aquí, ¿no? Voluntarios. Aquí mete audífono, ¿sí? Entonces alguien engaña. ¿Qué escucha? Prédica escucho, dice, ¿cierto?
Pero caminando, ¿qué escucha? Es música, era música, porque ya no puede engañar, ¿cierto? ¿No? Ya no se puede. Estoy triste, adentro, triste era, ¿cierto? Triste. ¿Ya puede reírse? Adentro hay triste, era, triste, oscuridades. No puede reírse, aunque se ríe y llora, ¿cierto? Adentro triste era, ¿sí? No esperanza. Lo que tiene adentro, eso sale, eso, hermano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ya adentro hay? ¿Cómo puede llenar? Escuchar era primeramente escuchar, escuchando ritmos. No había, escuchando ese ritmo llena en mi corazón. Automáticamente baila. Pero no escucha, desecha, llena nomás. ¿Sí? Igualito que antes, tristeza, no hay nada, desesperanza. ¿Qué sirve hacer? ¿Qué sirve echar? Ya, igualito que antes. Pero cambio, ¿en dónde? Cuando escucha. Eso entra, oído, luego a mi corazón, llenándose. En el principio, despacito, ¿cierto? Después, más, ¿cierto? Llamado feliz. Ya Sanua capítulo 5, versículo 25, ¿no? ¿Ya ustedes encontraron? Ya conmigo juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren, vivirán. Llevan estas generaciones y muertos, tristeza, tinieblas, no esperanza. ¿Cambiará? No, soy frágil, soy inútil, no sirve. Echando, estudiando, cambiará. Yo hago, cambiará. Muerto, agarró, tinieblas, oscuridad, agarró, muertos. Estas generaciones. Pero los que oyeren, dice, oyeren, ¿qué pasan? Vivirán, dice, vivirán. Los que oyeren, ¿sí? No de mí, afuera tiene que venir, afuera. La voz del Hijo de Dios, la palabra de Dios. Esta noche, ya jóvenes, hermanos, ustedes tal vez lleva hasta ahora una vida muerta. No tengo esperanza. ¿Qué sirve? Nadie me quiere, nadie me apoya. Difícil. Yo intenté, no se puede. Pero esta noche, los que oyeren, dice, oyeren, de Hijo de Dios, nuestro Señor es Cristo, su palabra. ¿Qué pasan, hermanos? ¿Qué pasan? Vivirán, era. Hasta ahora tal vez muerto era. Muerto. Aunque tú hablas, yo voy a hacer. Tu vida es tu vida, mi vida. Muertos. Pero oyeren ahora, oyendo la voz de Dios, ¿qué pasan? Vivirán. ¿Usted está vivo? ¿O está muertos? Muertos vivos. Aunque vivo es, pero lleva una vida muerta. ¿Ah? Vivos, ¿quiénes vivos? Los que oyen. Reaccionan por la voz, ¿cierto? El Juan Bautista. Del Juan Bautista, él gritó era, Jesucristo va a venir, nuestro Mesías verdadero. Él viene, terminará, dice. Nuestros dolores, sufrimientos, pecados, terminará, dice. Los que oyen, aleluya, Jesucristo ya vino, ya terminó, era. Amén, hermanos. Jesucristo eso soluciona, era. Luego roba. Poder del cielo es. Riqueza de cielos. Luego el Dios lleva una vida. ¿Qué vida? ¿Muertos o vivos? Vivos, era, vivos. ¿Qué vida es vivos? Dando comida, ¿cómo come? Vivo, ¿cómo come? Rico, ¿cierto, no? Rico era. Después de comer, feliz era, feliz. ¿Sí? Trabajando es. Hermanos, aquí después de recibir la salvación,
Jesucristo vive en nosotros. Jesucristo es poderoso, hermanos. Esa noche ustedes oyendo la voz del Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo va a llevar una vida viva, feliz, será feliz. Luego Dios también sí o sí va a trabajar, bendecir en nuestras vidas. Esa noche hasta aquí terminamos, orando, terminamos. Dios Padre, esta noche muchas gracias. Como mañana va a realizar la conferencia a través de tu siervo, Pastor Ospag. Muchas veces nosotros menospreciamos, también pisoteamos la voz de siervo, la guía de la iglesia de Dios. Pero esa noche escuchando en verdad, los que oyeren vivirán, dice. Hasta ahora tal vez nosotros escuchamos nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos. Siempre quedaba vacíos, siempre vacíos, luego desesperanzas. Pero esa noche escuchando la palabra de Dios, oyendo, entrando esta palabra de Dios, dará esperanza y fuerza. Jesucristo es nuestro Señor. Él puede solucionar esta situación, estas cosas. Jesucristo puede ayudar. Aquí en Bolivia, Dios va a abrir, Dios quiere trabajar a través de régimen penitenciarios, también los medios de comunicaciones, luego también por la radio satélite. Mucha gente escucharán el evangelio, también muchos hermanos también escuchando la voz de Dios, recibiendo, llevarán el evangelio a todos lados. Tenemos mucha esperanza, tenemos mucha alegría. Dios Padre, muchas gracias. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces esta noche hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Esta noche espero que todos los hermanos hayan podido escuchar en sus hogares. Sí, ahora vamos a tener también el tiempo de testimonio, tiempo de anuncio. Bueno, por favor, pedir que puedan prestar atención. Vamos a informar sobre las actividades, ¿no?, que se están acercando y espero que también puedan participar. El día de mañana, 8 de abril, tendremos la conferencia que el pastor estaba mencionando. Es muy importante, ¿no? Esperamos que puedan participar todos los hermanos que nos puedan acompañar a esta conferencia con el pastor Oxupar. Mañana es 8 de abril, ¿no? Entonces, por favor, pedimos a los hermanos que puedan acompañarnos. Como pueden observar en pantalla, ese es el afiche, ¿no?, que se está ocupando para promocionar sobre la conferencia con el pastor Oxupar, la importancia de la educación del régimen penitenciario, y esto va a ser a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces pedimos a todos los hermanos que nos puedan apoyar también comentando en las transmisiones, ¿no? Y eso va a ayudar mucho para que de esta manera también los hermanos también y personas invitados que vayan viendo, entonces puedan escuchar también la conferencia con el pastor Oxupar. De esa manera, por favor, les pedimos a los hermanos que nos puedan ayudar a invitar todo eso. Entonces aprovechemos esta gran oportunidad para poder escuchar la conferencia con el pastor Oxupar. Luego también queremos recordarles sobre los estudios bíblicos que tenemos también. El pastor Oxupar, gracias a Dios, nos permite también a través de sus estudios ayudar mucho a nuestro corazón. Entonces esperamos que puedan participar durante la semana, de lunes a viernes, en 2 horarios, en la mañana a las 7 de la mañana y en la noche a las 9 de la noche. Entonces los hermanos que quieran participar pueden, ¿no?, también ingresar a la página de la misión oficial, ¿no? Entonces de esa manera pueden escuchar también los estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Entonces esperamos que estas invitaciones que hacemos cada culto puedan también tener frutos y esperamos que participen, de esa manera también puedan invitar, ¿no?,
y así juntos podemos escuchar la palabra. También les invitamos a que puedan visitar nuestras páginas web, ¿no? Gracias a Dios, anterior año ya hemos habilitado y hemos visto que muchos hermanos están ingresando también. Por medio de esta página también pueden escuchar los programas, porque tenemos, ¿no?, la radio online. Entonces, juntos escuchando también la Jerusalén Radio. Sí, de esa manera tenemos un programa, ¿no?, que son casi las 24 horas, donde pueden también escuchar prédicas, conferencias. Entonces esperamos que nos ayuden a difundir también, como pueden observar en pantalla. Ese es la página. Pueden buscar, ¿no?, con misionbuenasnuevas.org.bo. Así también participará la radio. También invitarles a que puedan promocionar sobre la radio satelital que tenemos, ¿no? Dios nos está permitiendo poder también transmitir por medio del satélite Tupac Katari a toda Sudamérica. Entonces, aquellos hermanos que cuenten con alguna antena que pueda también conectar, ¿no?, con el satélite, puede tener la facilidad de escuchar también los programas que estamos transmitiendo por este medio también, ¿sí? Esperamos que también hagan conocer, quizás algún familiar tiene, entonces de esa manera participando puede escuchar también. Y luego también durante los cultos, ¿no?, cultos como este culto y el culto dominical, estamos haciéndolo en transmisiones, ¿no?, transmisión en aymara y quechua. Esperamos que nos ayuden a invitar, ¿no?, a aquellas personas que también hablan estos idiomas, y de esa manera participando también para su corazón. Nuestro anhelo es que puedan también participar muchas personas, y si quieren también llevar material pueden comunicarse con nuestras oficinas, vamos a facilitarles, ¿no? Tenemos prédicas en aymara y quechua, y de esa manera también podemos llevar el evangelio a quizás a algunos lugares, provincias donde también hablan aymara, para que también el evangelio llegue a esos lugares, ¿sí? Bueno, esos son los anuncios. Y como último, aquellos hermanos que cuenten con quieran también dar ofrenda de agradecimiento, también podemos hacer por medio de esta cuenta bancaria. Voy a dictar: 11 63 68 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, aquellos hermanos que quieran hacer su ofrenda pueden hacer por medio de esta cuenta bancaria, que es el Banco Unión, ¿sí? Muchas gracias, esperamos que tengan una linda noche. Nos vamos a estar viendo durante las actividades durante la semana y los cultos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, hasta luego. Cuando estás cansado y ya no puedes